Agradecer al doctor Rojo y también a todos los participantes el interés que ha mostrado, que ha suscitado este acto. En la primera ocasión, Rosalía, nos dejaste un magnífico sabor de boca, aprendimos muchísimo de la complejidad, pero también de toda la metodología que hay detrás, ¿no? Y de la importancia. Y bien, la verdad es que ahora este es un tema que está más que nunca encima de la mesa también con la entrada en vigor del Real Decreto en España, que nos marca una obligación muy clara en relación a realizar auditorías, ¿no? Sobre la brecha. Y es cierto que aquí en la universidad pues los agentes sociales y el mismo equipo de gobierno y gerencia pues están muy interesados en seguir. Así que nada, agradeceros a todo el mundo que estéis participando aquí, nuevamente a Rosalía por su magnífica disposición y nada, todos estamos y nada más, porque aquí hemos venido a escucharte, Rosalía, así que muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a la organización por su invitación a participar en este acto, a efectuar la presentación de una de las autoras, de las coautoras del informe sobre salarios 2020-2021 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se presta especial atención, como no podría ser de otra forma, a las desigualdades en materia salarial entre hombres y mujeres, y también se presta especial atención a la regulación y a la dinámica de los salarios mínimos en el conjunto de los Estados miembros de la Organización Internacional. Creo que hay que felicitar a la organización de este acto, a la Comisión de Igualdad y el Centro de Estudios e Investigación Mujeres y Derechos de la Facultad de Derecho, y también la colaboración que ha tenido en la elaboración y en la preparación de este acto del Observatorio para la Igualdad y la Fundación Alumni de la UAB. La doctora María Jesús Espuny, con la que me une, como es bien sabido, una gran amistad desde hace ya muchos años, me pidió que efectuara una breve presentación de la ponente, que es ya suficientemente conocida por la mayor parte del público asistente a este acto virtual, y de las líneas básicas del informe que inmediatamente va a presentar la señora Rosalía Álvarez Vázquez. Es una invitación que acepté con mucho interés, porque hace ya más de 2 años estábamos, si no recuerdo mal, el 2 de marzo en una sala abarrotada de la Facultad de Derecho, y todas las personas asistentes pudieron tener debido conocimiento de la calidad de la ponente y, por supuesto, del interés de los informes que realiza la OIT. Este informe concreto, el informe 2020-2021, que nos va a presentar la ponente en pocos minutos, como les digo, guarda relación o se refiere fundamentalmente, además de un marco general de los salarios en los Estados miembros, a la regulación del salario mínimo. Y para mí hay 2 o 3 ideas fundamentales que desearía transmitir y que a buen seguro la ponente va a desarrollar con mucho más extensamente y con mucha más atención en su intervención. La primera es que el título de la nota de prensa con la que se presenta el documento ya es suficientemente claro. Los salarios bajan a consecuencia de la COVID, y que, en segundo lugar, que cientos de millones de personas perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo. Con otra idea importante igualmente, y que a buen seguro en los estudios que están realizando desde el departamento en el que presta sus servicios la ponente, se va a ver recogida en esos informes que se están elaborando, que es que personas que prestan una actividad presencial importante, personas que han sido decisivas en la recuperación
de la crisis sanitaria, recuperación gradual, pero recuperación al fin y al cabo para buena parte de las personas afectadas perciben unas remuneraciones bajas, unos ingresos bajos, muy bajos, en comparación con aquella relevancia social que hemos dado a su trabajo durante la etapa de la crisis y que en alguna ocasión me he permitido decir que aquellas personas que podían ser consideradas prescindibles por el impacto del cambio tecnológico o que se decía que eran prescindibles, pasaron a ser y siguen siéndolo en gran medida imprescindibles. En el informe que nos va a presentar la ponente hay dos datos, a mi parecer, relevantes. Hay muchos, por supuesto, pero hay dos datos que deseo poner especialmente de manifiesto. Uno primero, la presión a la baja que la crisis sanitaria, ha tenido sobre las remuneraciones de las personas trabajadoras, que en gran medida es consecuencia de la reducción de las horas de trabajo como consecuencia de medidas adoptadas de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada, medidas que se han practicado en gran parte de los países, como lo demuestran los informes periódicos que la OIT está realizando sobre el impacto de la COVID en el mundo del trabajo. Y como a buen seguro también se pondrán de manifiesto en el informe que se presenta próximamente sobre perspectivas sociales y de empleo en el mundo del 2021. Es decir, la reducción salarial no ha sido consecuencia únicamente de medidas que también las ha habido adoptadas para reducir, en este caso, o para adaptarse a la crisis sanitaria, sino también a medidas consecuencia de las decisiones adoptadas por los poderes públicos para retener el talento, en definitiva, para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Y ello es importante porque, si me permiten una breve mención, yo creo que hay pocas personas que antes del inicio de la crisis, fuera del ámbito laboral, por supuesto, tuvieran conocimiento exacto de lo que significaban estas cuatro siglas que ahora ya se han convertido en trending topic en todas las redes sociales, los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, que con esta u otra denominación existen tanto en el ordenamiento jurídico español como en otros ordenamientos jurídicos nacionales. Y más importante para el acto que nos reúne en el día de hoy es plagiando en parte o copiando en parte el título de una película bien conocida, Los lunes al sol, pues decir que nada nuevo bajo el sol cuando el informe subraya las diferencias salariales entre hombres y mujeres y constata, por poner algún dato que a buen seguro Rosalía va a desarrollar o va a exponer con más atención en su intervención, que si hemos perdido las personas trabajadoras el 6,5% de la masa salarial durante los 2 primeros semestres del año pasado, y probablemente el porcentaje sea superior al finalizar el año, ese porcentaje es del 5,4% para los hombres frente al 8,1% para las mujeres, y que la masa salarial perdida a consecuencia de la reducción de las horas de trabajo es del 6,9% para las mujeres frente al 4,7% de los hombres. Y el informe dedica especial atención a los salarios mínimos. Lo explica además con todo detalle la ponente del día de hoy en el documento cuando nos explica que el salario mínimo puede ser un elemento adecuado para reducir las situaciones de desigualdad. Me imagino, Rosalía, permítame que lo diga coloquialmente, que no te ganarás la simpatía de aquellos economistas que creen que los salarios mínimos son un freno a la creación de empleo y que impiden la posibilidad de esa mayor creación de empleo y de mantenimiento incluso de las personas trabajadoras en su puesto de trabajo, aunque afortunadamente también dentro del núcleo de economistas
hay algunos o algunas con bastante sensibilidad social, y estoy pensando en estos momentos en Mariana Mazzucato o en Thomas Piketty, que han puesto de manifiesto la importancia de estos salarios mínimos cuando se está debatiendo en la Unión Europea la propuesta de directiva sobre salarios mínimos adecuados. En la última parte del documento, a mi parecer, y subrayo lo más relevante, el informe destaca la importancia de una recuperación centrada en las personas y, por tanto, pone el acento en que no son únicamente las políticas salariales, sino las políticas de protección social, las políticas fiscales, por ejemplo, las que pueden contribuir a esta mejora de la situación y, por supuesto, también a la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Diferencias que son relevantes no solo en el ámbito salarial, sino también en otra cuestión, o al menos me parece que se están incrementando, y lo dejo para debate porque sé que es una cuestión extraordinariamente polémica, en cuanto al posible retroceso de derechos efectivamente llevados a la práctica de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Una de las cuestiones que la normativa española intenta corregir efectivamente por la vía, como ha indicado la doctora Esther Zapater, de los reales decretos sobre transparencia retributiva y sobre planes de igualdad, pero que en cualquier caso está constatándose esa realidad en distintos estudios realizados en foros internacionales. Termino mi intervención pues también haciendo mías las tesis, y más que las tesis, las palabras del director general de la OIT, Will Ryder, que dice que no le gusta la expresión nueva normalidad. A mí no me gusta tampoco. Me gusta más la de normalidad mejor, o la de la normalidad que sea salir de la existente para avanzar en el desarrollo de los derechos laborales y sociales de la gran mayoría de la población, que al fin y al cabo sigue viviendo de su trabajo. Por eso, yo creo que será un placer escuchar a continuación a la doctora Rosalía Álvarez Vázquez, y creo que me permito decirte, Rosalía, en nombre de todas las personas que nos están viendo y escuchando, que pidas también, que transmitas, mejor dicho, a todos los miembros del equipo nuestro agradecimiento por el trabajo que estáis realizando, y me consta que es difícil en más de una ocasión, en el seno de la OIT, para poner a disposición de todo el público, para poner a disposición de todas las personas interesadas la realidad cada vez plural, más diversa del mundo del trabajo, de las distintas latitudes geográficas, y en donde hay una palabra que sigue siendo el ADN de las políticas laborales y sociales, a la que hay que tratar, no diré de que desaparezca, sino cuando menos de corregir y de atenuar, que es la desigualdad. Muchas gracias, Rosalía, y ahora sí tienes la palabra. Pues muchas gracias ante todo por la atención que nos prestan, y sobre todo espero que este informe sea de la calidad y que yo pueda presentarlo con la calidad que merece. Por supuesto, le daré el mensaje de agradecimiento a mis compañeros. Tengo que decir que este trabajo es un trabajo que se ha realizado por parte de la unidad de salarios de la OIT en la sede en Ginebra, pero también con el aporte de todos aquellos compañeros que están trabajando en el terreno y que cubre todas las regiones del mundo. Como se puede ver, el informe es el Informe Mundial sobre Salarios, es un informe que es un buque insignia de la OIT. Este informe sale cada 2 años, y lo que hacemos en el informe es tratar un tema específico, también con el tratamiento de las tendencias de los salarios en los 2 últimos años. Cuando nosotros comenzamos este informe, que esto fue a finales del 2019, no teníamos previsto, por supuesto, la venida del COVID. Y algo que nos ha hecho que este informe sea especialmente difícil de sacar adelante es que tuvimos que rehacer todo lo que es la estrategia de cómo diseñar el informe para dar cabida al COVID. También teniendo en cuenta que
este informe, cuando se publica, es a finales del 2020, pero es un informe que tiene que estar hecho y revisado a mediados del 2020, que es cuando aún no teníamos muchos datos para saber cómo había impactado el COVID en la vida de los trabajadores. Tomando esto en consideración, lo que hemos hecho es un informe que intenta sacar datos del COVID, pero por supuesto no cubre todo el mundo. Lo que sí hace este informe es dar una... Es el primer informe que se hace a nivel global de cómo impactan el salario mínimo en el mundo del trabajo. Y esto es un informe que tenía ya la necesidad de salir porque, como ha dicho el doctor Rojas, hay mucha controversia sobre el efecto que tiene el salario mínimo, sobre todo en el empleo. Entonces, este informe lo que intenta es ver hasta qué punto el salario mínimo es una herramienta eficaz, no solamente para crear empleo, porque es la realidad, sino también para reducir la desigualdad, que, como se ha dicho ya en la introducción, es uno de los peores males que hay dentro de lo que es la economía global. Habiendo dicho esto, paso a presentar lo que son las tres partes del informe. La primera parte tiene las tendencias de los salarios reales en todo el mundo. Y también tenemos las primeras evidencias de cómo ha impactado la COVID en los salarios de los países por los cuales teníamos datos en el momento de la publicación. La segunda parte del informe describe de forma empírica y analítica los salarios mínimos en todo el mundo y cuáles son las políticas de salario mínimo, cómo se aplican y qué impacto tienen en la desigualdad. Y la tercera parte del informe lo que hace es mirar a toda la base empírica de la parte 1 y 2 para dar recomendaciones en términos de cuál es el camino a seguir para disminuir la desigualdad salarial a través del mundo, sabiendo que si disminuimos la desigualdad salarial, también disminuimos la desigualdad dentro de los hogares. Entonces, primero vamos a la parte 1, que es la tendencia reciente de los salarios, que lo dividimos en dos partes. La tendencia antes y durante la crisis del COVID. No podemos decir después porque, por supuesto, aún estamos metidos en esta crisis. Entonces, ¿cuál fue, primero y ante todo, la tendencia del crecimiento de los salarios en el mundo? Si nosotros observamos los datos del informe, que parten desde el 2006, pero nos fijamos en los últimos 4 años antes de que llegara la COVID, lo que vemos es que a nivel mundial el incremento de salario osciló entre el 1,6 y el 2,2%. Pero claro, estos datos incluyen China, y China tiene un peso muy grande dentro del cómputo global. Quitando a China, con lo cual nos quedamos con un dato que es mucho más realista para lo que es el conjunto de los países en el mundo, vemos que los salarios se mantienen entre el 0,9 y el 1,6%. Es decir, la subida de los salarios, el incremento de los salarios está muy por debajo de lo que era antes de la primera crisis que llegó en este nuevo siglo, que fue la crisis financiera del 2008. Y lo que vemos es que en realidad se mantienen y oscilan en niveles que realmente son relativamente bajos. Si ahora nos fijamos en los países del G20, y hacemos esto porque los países del G20 tienen el 60% de todos los asalariados en el mundo, lo que observamos es que en general, si miramos a las economías avanzadas, vemos que el crecimiento de los salarios ni siquiera llega al 1% en los últimos 4 años. Y si miramos a las economías emergentes, es donde vemos que el incremento de los salarios es mucho más agudo, es entre el 3,5 y el 4,5%. ¿Por qué incrementan los salarios más? ¿Por qué hay un crecimiento más alto de los salarios en estas economías? Es simplemente porque son economías que están incrementando su formalización de los informales, porque son economías que tienen una base informal muy grande, y a la que incrementa la formalización de los informales, lo que vemos es que también hay un aumento del crecimiento de los salarios. Pero en el mundo que se llama de los países avanzados, lo que observamos es que el crecimiento de los salarios realmente sigue siendo muy bajo para lo que podría ser en términos de lo que era antes de la crisis financiera. Por lo tanto, lo que concluimos es que el incremento de los salarios aún no se ha recuperado si volvemos a principios de este nuevo siglo. Ahora, si miramos a España, y España dentro de lo que es Europa Occidental,
lo que vemos es que en el caso de España, el incremento de los salarios es parecido en los últimos años, es parecido al resto de Europa Occidental, pero viene desde un crecimiento que era mucho más negativo que los países que nos rodean. Por lo tanto, en el caso de España, se observa que hay aún mucho camino para avanzar en términos de incremento de los salarios. Y ahora lo que vemos en esta gráfica es un poco lo que digo antes del por qué se dice que el crecimiento de los salarios aún no ha llegado a un nivel que tendría que ser más alto. En esta gráfica de aquí, lo que vemos es el crecimiento de la productividad por hora, es decir, lo que produce un trabajador por hora trabajada o el valor añadido del trabajador por hora trabajada. Y lo que vemos es que si partimos desde principios de siglo, llegando hasta 2019, la brecha que hay entre el crecimiento de los salarios, que es la línea azul, y el crecimiento de la productividad, aumenta. Es decir, si miramos a la partición de lo que es la productividad entre lo que sería la masa del coste laboral y la masa de los beneficios por productividad, vemos que la masa por coste laboral no incrementa tanto como la productividad y por lo tanto la brecha aumenta. Esto quiere decir que hay mucho margen para un aumento o un crecimiento mayor de los salarios de lo que observamos. Y estos datos de aquí están basados en países avanzados, pero las líneas, es decir, la brecha, es muy parecida en todos los países dentro del conjunto de Europa. Ahora vemos un poquito qué ha pasado con la COVID, es decir, cómo ha impactado la COVID en los salarios de los trabajadores. Y lo que vimos cuando observamos los datos es que hay dos grupos de países. En un grupo de países lo que vemos es que la tendencia es una baja de los salarios en términos reales. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido o Corea, son dos ejemplos de estos países donde se observa que antes de la crisis sanitaria, antes de la COVID, había un aumento de los salarios y cuando llegó la COVID disminuyeron los salarios de forma drástica, a la vez que incrementaba el desempleo. Este es el caso de Corea, Reino Unido, pero también observamos que este es el caso de España. Como vemos en España, si miramos, este es el índice de los salarios, es decir, en comparación a los salarios del 2019, vemos que en el segundo trimestre del 2019 había habido un aumento de un 2%, y si miramos a final del segundo trimestre del 2020, vemos que los salarios han bajado aproximadamente en 10%, 10 puntos porcentuales. Y vemos que hay un leve aumento del desempleo. Entonces, ¿qué pasa en estos países? Pues en estos países lo que hemos tenido son ERTEs o hemos tenido ayudas públicas que han permitido que no se haya disparado el desempleo, pero que ha hecho que bajaran los salarios de forma drástica. Y luego tenemos el segundo grupo de países, como es el caso de Brasil o de Estados Unidos, donde lo que observamos es que ha habido un aumento de los salarios bastante drástico, a la vez que ha incrementado el desempleo. ¿Por qué ha habido este aumento de los salarios? Pues el hecho es que ha sido lo que llamamos un efecto composición, es decir, en muchos países donde no se pusieron en marcha las ayudas que observamos, como por ejemplo en el caso de España o en los países del conjunto de Europa, fuera en el caso de Brasil o Estados Unidos, donde no hubieran estas ayudas, los que comenzaron a perder primero el trabajo por causa de la COVID fueron aquellos trabajadores que están en la cola de la distribución y sobre todo las mujeres que están en la cola de la distribución, es decir, los trabajos que están menos bien remunerados. Cuando esta gente pierde el trabajo, los que quedan dentro del mercado laboral son aquellos trabajadores con un nivel de ingresos más alto y esto hace que estadísticamente el promedio de los salarios haya incrementado. Entonces, lo que vemos en estos países es que en realidad aumentan los salarios como indicador de que aquellos trabajadores que están en la cola de la distribución son los que realmente han perdido su trabajo. Y por supuesto, si volvemos ahora al caso de España o al caso de Reino Unido y Corea,
o países en el conjunto de Europa, excepto algunos como el caso de Francia quizás, vemos que realmente aquí han bajado los salarios porque a causa de los ERTEs han bajado el promedio de lo que los trabajadores ganan, pero también gracias a las ayudas públicas lo que hemos hecho es que ha habido una retención de los trabajos. Claro, ¿qué va a pasar una vez los ERTEs no estén en marcha? ¿Qué va a pasar cuando, como es el caso de España, cuando a finales de mayo los ERTEs ya no estén a disposición? Ahí pues no tenemos datos, pero lo que sí que podemos decir es que seguramente incrementará el desempleo y los salarios seguirán bajando. Entonces tendremos que ver qué tipos de política se pueden poner en marcha para que estos salarios no sigan bajando de una forma tan brusca y tan drástica. Entonces, otra cosa que hemos visto es que, bueno, como incluso en los países donde gracias a los ERTEs se pudo retener un poco más a los trabajadores dentro del mercado laboral, lo que no hay ninguna duda es que en todos los países hubieron dos tipos de trabajadores que realmente sufrieron más el impacto de la COVID. Por un lado fueron las mujeres, esto no cabe ninguna duda, y por otro lado fueron los trabajadores de bajos ingresos o de baja capacitación, que como decía el doctor Rojo, no son necesariamente los trabajadores que menos han contribuido a que podamos reducir el impacto de la crisis, sino que son los que más han contribuido, pero también los que más han perdido. Entonces, en el caso de las mujeres, hubo una caída de masa salarial que en los 2 primeros trimestres implicó un 8,1% de pérdida de masa salarial comparado con los hombres, que fue un 5,4%. Y este es en el caso de toda Europa. Veremos más tarde que en el caso de España esta pérdida de masa salarial incluso fue más grande. Y esto, por supuesto, repercute en un incremento de las ya existentes desigualdades entre hombres y mujeres. Pero también cuando pensamos que son los trabajadores en la cola de la distribución los que menos salario reciben en general, los que más han perdido. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un 3,3% de masa salarial, lo que se va a ver en un futuro es que van a incrementar las desigualdades salariales y, por lo tanto, van a incrementar las desigualdades entre los hogares. Y lo que sí sabemos es que cuando se incrementa la desigualdad, es muy difícil recuperar todo lo que se había ganado. Y lo que sí se sabe es que todo lo que habíamos ganado en términos de disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres y disminuir la desigualdad entre los hogares en los últimos 20 años, seguramente toda esa ganancia se ha perdido por culpa de la COVID y puede ser que tardemos décadas en recuperarla. Aparte de esto, lo que también hemos visto en nuestras estimaciones es que los jóvenes son los que más han perdido por causa de la COVID, adultos mayores son los que más han perdido por causa de la COVID, y en países donde hay una gran masa de informalidad ha aumentado la informalidad. Este es el caso de América Latina y el caso sobre todo de Asia y de países en África. Específicamente para España, porque lo que habíamos visto antes era para el conjunto de Europa, lo que vemos es que en términos de masa salarial se estima que España ha perdido un 12,7% en los primeros dos meses del 2020, de los primeros trimestres del 2020. El 9,7% fue por causa de una reducción de las horas trabajadas y el 3% fue por la pérdida de empleo. Por supuesto, cuando hagamos las nuevas estimaciones que cubran todo lo que es el año 2020, este número seguramente aumentará. España es, junto con Portugal, siempre son estos dos países que parecen estar en tándem, los países que más pierden masa salarial de los 28 en Europa, y seguido muy cerca por Francia, estando muy lejos de los países que perdieron menos, como por ejemplo el caso de Suecia o el caso de Holanda. Por supuesto, en el caso de España es porque depende mucho de ciertos sectores que han sufrido mucho más la COVID, como puede ser el caso de turismo, que no es el caso de países como Suecia o Holanda. Y en España, pero también en todos los países de Europa, la pérdida de la masa salarial
entre las mujeres fue mucho mayor que la de entre los hombres. En el caso de España, las mujeres perdieron un 14,9% y en el caso de los hombres fue un 11,3%. ¿Y por qué es esto? Pues porque las mujeres están sobre representadas en aquellos trabajos que son presenciales y que sufrieron más por causa de la pérdida que lo que sufrieron los hombres. Por ejemplo, las mujeres están más sobre representadas en peluquerías, en educación preescolar, etc. Es decir, la feminización de ciertos sectores de la economía se nota mucho en esta crisis. Y es algo que tenemos que remarcar, no se notó tanto en la última crisis de la primera parte del siglo. En la crisis financiera, el impacto fue sobre todo en aquellos sectores que estaban más dirigidos o marcados por los hombres, como por ejemplo fueron la construcción o otros sectores. En el caso de la COVID, el impacto ha sido muchísimo más grande en aquellos sectores que están altamente feminizados. Y por lo tanto, lo que vemos es que la COVID ha sido una crisis que ha impactado más en las mujeres. Y otra cosa que cabe remarcar es que la COVID lo que ha hecho es que ha puesto en relieve la importancia de los cuidados y cómo los cuidados impactan sobre todo en la participación de las mujeres dentro del mercado laboral. Porque si no tienes a alguien que te pueda cuidar o puedas permitirte el lujo de pagar a alguien que te cuide a tus hijos, pues, por supuesto, con crisis como la COVID tienes que dejar el mercado laboral. Y el problema no es tanto dejarlo momentáneamente, sino volver al mercado laboral. Esta vuelta al mercado laboral va a ser mucho más difícil para todas aquellas mujeres que han dejado el mercado por causa de la COVID porque tienen que cuidar a sus familias que en otras crisis que no hubieran sido de esta magnitud. Entonces, ¿cuál es la consecuencia primera? Bueno, se estima que ha habido un incremento en la desigualdad salarial en toda Europa. España es el país de los 28 a donde la desigualdad salarial ha aumentado más, porque antes de la crisis, si mirábamos al ratio de la masa salarial entre el decil alto y el decil bajo, lo que veíamos es que el decil alto tenía un 23% más de masa salarial, pero a finales del segundo trimestre lo que se estima es que en el caso de España el decil alto tiene un 36% más de masa salarial que el decil bajo. Entonces, la COVID tenemos también que verlo en términos de políticas de salario mínimo, porque de eso va el informe, de políticas de salario mínimo. Y lo que observamos es que el salario mínimo, que es una política que normalmente se ajusta a principios de año en casi todos los países del mundo, lo que se vio es que todos los ajustes programados regularmente para el primer trimestre del 2020 ocurrió como se esperaba. Este fue el caso de España, que pasó de 900 a 950 euros por mes trabajado por los 14 meses de salario. Pero, claro, ¿qué pasó? Que el 1 de enero del 2020 este ajuste se hizo, pero es un ajuste que no ha cambiado desde entonces. Y lo que vimos es que mientras que solo el 67% de los que normalmente se ajustan en el segundo trimestre se apegaron a la fecha, el 33% de todos aquellos países que tenían un ajuste en el segundo trimestre no ajustaron el salario mínimo, lo cual repercutió, por supuesto, en los trabajadores que están en la cola de la distribución. Y en un total del 13,8% de 12 de los 87 países que aumentaron el salario mínimo en 2020, es una pérdida porque el 20% lo hicieron entre el 2017 y el 2019. Por lo tanto, lo que vemos es que sí que hubo un ajuste del salario mínimo, un ajuste real, pero el aumento del salario mínimo fue mucho menor durante el 2020 que lo que se había observado en años anteriores. En general, las evidencias que vemos es que ha habido un compromiso con el salario mínimo, pero vemos que a través de a la que ha aumentado el impacto de la COVID, digamos que los países están siendo muy precavidos en términos del ajuste del salario mínimo. Bueno, esta es la parte 1 en la que tratamos un poquito el incremento, las tendencias de los salarios en general y el impacto de la COVID.
Y ahora voy a la parte 2 del informe, que trata de los salarios mínimos y de la desigualdad. Y este era el enfoque del informe antes de que llegara la COVID, por lo tanto es el gran enfoque del informe este año. Y es un informe que era importante que llegara porque nunca ha habido un informe que veamos de forma global cómo impacta el salario mínimo dentro del mercado laboral. Y es un informe que hasta cierto punto es bastante equitativo porque intenta ver hasta qué punto no tanto como el salario mínimo impacta en el empleo, sino hasta qué punto el salario mínimo está bien aplicado y intenta llegar a lo que es el objetivo de un salario mínimo según el convenio de la OIT, que es reducir la pobreza salarial y reducir la pobreza dentro de los hogares. Entonces, en esta segunda parte del informe, lo que hemos hecho es primero una descripción y un análisis de las políticas de salario mínimo en todos los países que tienen un salario mínimo. Lo segundo que miramos es cuántos trabajadores están en el salario mínimo o por debajo del salario mínimo, porque claro, si hay un salario mínimo, se esperaría que todos los trabajadores reciban el salario mínimo o por encima, pero como veremos, este no es el caso. Luego lo que vemos es cuáles son las características de estos trabajadores que reciben el salario mínimo, porque hay una tendencia a pensar entre ciertos sectores de economistas en el mundo que el salario mínimo es una política que quizá impacta en algunos miembros del hogar que son marginales. Por ejemplo, hay muchos economistas que dirán, bueno, el salario mínimo es una política que impacta en aquel trabajador del hogar que es el que segundo ganará. Por ejemplo, la esposa de un banquero a lo mejor recibe el salario mínimo, por lo tanto, el salario mínimo no tiene el impacto que se supone que tiene que tener. Entonces, nosotros lo que decimos ¿es esto verdad? Es decir, ¿qué características tienen aquellos trabajadores que reciben el salario mínimo? Lo que luego miramos dentro del informe es factores que determinan la implementación efectiva de un salario mínimo, porque por ejemplo, si un salario mínimo es demasiado alto, y este puede ser el caso en algunos países, por supuesto no se cumple con él y por lo tanto no tiene el impacto que tendría que tener. Entonces lo que vemos es hasta qué punto son qué factores son importantes a considerar para que el salario mínimo sea efectivo. Y por último, lo que hacemos es un ejercicio de simulación en el que decimos, bueno, ¿qué pasa si el salario mínimo se aplica de forma efectiva y es un salario mínimo que se ajusta a la realidad del país, al contexto económico? ¿Qué impacto tiene este salario bien aplicado en la desigualdad entre los hogares? Entonces ahora ya paso, primero de todo, lo que vemos aquí es el mapa del mundo y lo que observamos es qué porcentaje de países tienen algún tipo de salario mínimo. Y algún tipo quiere decir o bien estatutorio, como es el caso de España, que es por ley, o tienen un salario mínimo por vía de convenio colectivo. Lo que observamos es que el 90% de los Estados miembros de la OIT tienen un salario mínimo, es decir, casi todo el mundo. Hay algunos países que no tienen salario mínimo, como puede ser el caso de Cuba, y algunos países en el Cuerno de África y, por supuesto, en lo que es la península arábiga, pero el resto de los países de forma mundial tiene algún tipo de salario mínimo. Y los países, lo que vemos es que algunos de estos países por convenio colectivo, que son sobre todo los escandinavos, Italia y algún país en África. Pero con este gráfico lo que queremos decir es que ciertamente el salario mínimo es una política salarial que está muy bien aceptada alrededor del mundo. Pero ¿qué pasa? Si observamos luego los datos, lo que estimamos es que a pesar que el salario mínimo es una política muy extendida ampliamente a través del mundo, 327 millones de trabajadores en todo el mundo, es decir, el 19% de todos los trabajadores a nivel mundial, reciben el salario mínimo o por debajo del salario mínimo. Y de estos 327 millones, 152 millones son mujeres. Las mujeres, de hecho, están sobre representadas en el grupo con salarios igual o inferior al salario mínimo. Aunque 152 millones son menos de la mitad de 327, la realidad es que las mujeres son el 39% de todos los asalariados a nivel mundial.
Es decir, hay más hombres que mujeres asalariadas. Y ellas representan el 47%, es decir, más del 39% de todos aquellos que reciben salarios igual o inferior al salario mínimo. Y aquí digo igual o inferior, pero si ahora vemos qué porcentaje, es decir, sí que hay 327 millones igual o inferior, pero la realidad es que de los 327, 266 millones están por debajo del salario mínimo. Es decir, el 15% de todos los asalariados en el mundo reciben salarios que están por debajo de aquel salario que en su país se estipula como el mínimo. Y de estos, 125 millones son mujeres. ¿Por qué? O sea, ¿qué razones hay detrás de que un trabajador no reciba el salario que por ley le pertenece? Pues una de las razones, por supuesto, es que no tiene cobertura, quizás su sector no tiene cobertura, y la segunda razón es porque simplemente no se cumple con la ley. Hay incumplimiento con el salario mínimo. En el caso de España, las estimaciones son bastante impactantes porque la realidad es que el 16% de todos los asalariados en España están por debajo del salario mínimo y el 2,5% justo en el salario mínimo. Es decir, el 16,6% de los trabajadores en España que tendrían que recibir el salario mínimo no lo reciben. De todos ellos, el 48,9 son hombres y el 51,1 son mujeres. Es decir, hay más mujeres que hombres que no están recibiendo el salario que les tocaría por ley. Bueno, en este sentido, la realidad es que España es un poquito más equitativa que otros países, porque, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, el 65,9% de los que cobran por debajo del salario mínimo son mujeres frente al 34,1% que son hombres. Y ahora nos preguntamos, ¿y cómo puede ser posible que en España no se cumpla con el salario mínimo? ¿Cómo puede ser que el 16,6% de los asalariados estén por debajo del salario mínimo? Bueno, por un lado es por incumplimiento, porque en España no hay ningún sector dentro de la economía que esté excluida de la ley. O sea, en el caso de España, todos los asalariados están incluidos en la ley. Pero el asunto es que no se pagan las horas extras, no se paga el salario adecuado y, por supuesto, los trabajadores trabajan muchas más horas de lo que se define dentro del contrato. Es decir, quizás sí reciben el salario mínimo de ley, pero la realidad es que trabajan muchas más horas que no están remuneradas según sus contratos. Y hay otro punto y es que cuando se miran los datos dentro del conjunto de España, normalmente los datos oficiales lo que nos dan son los datos según lo que está registrado dentro de lo que es la administración. Pero los datos que nosotros miramos es lo que la gente declara. Es decir, que nosotros lo que sí que hacemos es captar el concepto de informalidad. Hay mucha informalidad en España que no está registrada y que no está cuantificada oficialmente, pero que claramente está visible cuando se estima que el 16,6% de los asalariados están recibiendo salarios que están por debajo del salario mínimo. Entonces, lo que nosotros vemos cuando miramos a los datos es que hay tres factores muy importantes que se tienen que tomar en consideración para que un salario mínimo sea efectivo. Y cuando digo efectivo, quiero decir que el salario mínimo sea lo suficiente para que no haya pobreza salarial dentro del conjunto de trabajadores de un país. Lo primero de todo es que tiene que haber una cobertura y un cumplimiento que sea completo y amplio. Cobertura quiere decir que ningún grupo que quede excluido, pero también tiene que haber una cobertura. Por ejemplo, si no hay inspectores laborales y no hay campañas de información que den a la gente a conocer sus derechos, por supuesto, hay mucha más probabilidad que no se cumpla con el salario mínimo. Pero, por ejemplo, en el caso de España, pero también en el caso mundial, muchos de los trabajadores que no reciben el salario mínimo son aquellos trabajadores que están trabajando dentro de un hogar, donde los inspectores no pueden llegar. Y esto es el caso de las trabajadoras domésticas en general. Y por supuesto, para esto hay que tener campañas de información, pero también se tienen que intentar usar los convenios colectivos o se tiene que intentar usar un ámbito tripartito para que lleguemos a que esta gente reciba el salario mínimo.
también se tiene que establecer un nivel adecuado y para esto queremos decir un nivel que utilizando evidencias empíricas haya, y por supuesto en comisiones tripartidas donde el diálogo social también tenga mucha importancia, haya un ajuste del salario mínimo que realmente esté considerando no solamente la necesidad de los hogares, pero la productividad del país. Y por último, hay que tener en cuenta que también quiénes son aquellos individuos que reciben el salario mínimo. Es decir, si por ejemplo en un país tenemos una gran amplia gama de trabajadores que están en la informalidad, por supuesto estos trabajadores no están, por ley tendrían que estar cubiertos por el salario mínimo, pero no están dentro del salario mínimo, pues claro, este tipo de contexto es el que realmente marca la efectividad de un salario mínimo. Pero también, por ejemplo, se tiene que tomar en consideración la productividad dentro de las pymes o las auditorías para la desigualdad de género en las empresas es importantísimo para intentar reducir el impacto que tiene la desigualdad salarial, no solamente dentro de las empresas, pero para la efectividad de que se cumpla con el salario mínimo. Entonces, lo primero que vemos aquí es la cobertura legal de los sistemas de salario mínimo. Casi todos los países del mundo, los que están en azul, quiere decir que todos los trabajadores, y sin importar en qué sector económico trabajan, están cubiertos por el salario mínimo. Pero hay países que siguen excluyendo ciertos grupos. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el caso de Paraguay, que siguen excluyendo a los trabajadores agrícolas. O el caso, por ejemplo, de Sudán, de Pakistán, que siguen excluyendo a los trabajadores domésticos, o el caso de China, que también excluye a los trabajadores domésticos y a los trabajadores agrícolas. En general, hay 29 países en el mundo, o 18% de los países, donde se excluyen a los trabajadores agrícolas, domésticos o ambos, pero en el conjunto de los países se incluyen a todos los trabajadores y a pesar de eso observamos que el 19% de los trabajadores no reciben el salario mínimo. Ahora ya vamos con la segunda parte de este informe, que es salario mínimo y desigualdad. Primero vamos a ver un poquito el nivel de los salarios mínimos a través del mundo. Nosotros hemos estimado con datos que si vemos el salario mínimo que tendrían que recibir por ley los trabajadores alrededor del mundo, aproximadamente la mediana es de $500 al mes y esto es en paridad de poder adquisitivo, es decir, tomando en consideración el coste de cada uno de los países que tienen un salario mínimo estatutario. Lo que vemos es que en la mitad de los países el salario mínimo está aproximadamente por debajo de $500 y en la mitad de los países está por encima de los $500. Si vemos ahora lo que voy a mostrar es cada uno de los continentes, lo que hemos intentado ver es hasta qué punto el salario mínimo es vinculante para reducir la pobreza. Y lo hacemos mirando a líneas de pobreza. Aquí tenemos tres líneas. La más baja es de $1,9 por día por persona y la más alta es de $5,5 por día. En el caso de África, lo que vemos es que muchos de los países, es decir, casi la mitad de los países que tienen salario mínimo estatutario, están con un salario mínimo que realmente no llega ni siquiera al nivel de la línea de la pobreza. Ahora, si vamos mirando continente por continente, lo que observamos es que en países como América Latina sí que tenemos salarios mínimos que están muy por encima de la línea de la pobreza. Y por lo tanto, estos son salarios mínimos que realmente tienen el poder de reducir la pobreza salarial dentro de los asalariados y también tienen el poder de reducir la desigualdad entre los hogares. Pero claro, ¿qué pasa? Que en estos países, a pesar de tener un salario mínimo que está por encima de la línea de la pobreza, se observan que hay mucho incumplimiento con el salario mínimo. Y ahora llegamos, en el caso de Asia y Pacífico, es bastante similar al caso de América Latina, es decir, son salarios mínimos que sí que están por encima, aun justamente, pero por encima de la línea de la pobreza. Y en el caso de Europa y de Asia Central, sí que observamos que los salarios mínimos están por encima
claramente de la línea de la pobreza, excepto en algunos países que están sobre todo en Asia Central. España es uno de los países que tiene, digamos, se supone que en relación a otros países tiene un salario mínimo que está relativamente alto en relación a otros países. Pero esto es comparando salario mínimo en nivel, en el caso de España. Pero cuando comparamos salario mínimo entre países, lo que no hacemos es considerar el contexto del país. Si consideramos el contexto del país, para medir si un salario mínimo es apropiado o no, lo que se tiene que hacer es ver la distribución salarial y hasta qué punto el salario mínimo se compara con el nivel salarial de la mediana del país. En el caso de España se estima que el valor relativo del salario mínimo, que se calcula en relación a la mediana de la distribución salarial, es el 51%. Es decir, en España el salario mínimo, este salario que se recibe de 950 euros por mes 14 veces al año, o que son aproximadamente 1.100 euros por mes, es el 51% del salario que está en la mitad de la tabla de la distribución salarial de todo el país. Y si vemos este índice que se llama el índice Cairns, lo que se observa es que en el caso de España está muy lejos de países como pueden ser Francia, Chile, incluso Portugal, etc. Porque en el caso de Francia y Reino Unido, lo que se observa es que el salario mínimo es del 64% en relación al salario de la media de la distribución salarial. Y lo que se había hablado en la introducción es que en Europa estos días se está discutiendo hasta qué punto no tendrían que haber una política comunitaria por la cual se tendría que alcanzar una convergencia del salario mínimo en toda Europa. Y convergencia no quiere decir en términos de nivel. Por ejemplo, salario mínimo en países como Francia es de aproximadamente 1.700 euros al mes. En el caso de España es de 1.100 euros al mes. Convergencia quiere decir que todos los países tendrían que alcanzar aproximadamente el 67% de la mediana del salario de cada uno de sus países. Y por lo tanto, de alguna forma, intentar que la distribución salarial se achate y por lo tanto haya menos desigualdad salarial entre los países. Esto es lo que quiere decir convergencia dentro del conjunto de Europa. España está muy lejos de alcanzar el 67% de ese promedio que de alguna forma intentan ahora discutir dentro del conjunto europeo. La segunda parte del informe también mira al salario mínimo y la desigualdad, es decir, la desigualdad dentro de los hogares. Como ya sabemos por anteriores informes de la oficina, los salarios, lo que reciben los trabajadores en masa salarial es aproximadamente entre el 70 y el 80% de todos los ingresos de los hogares. Y sobre todo cuando miramos en la cola baja de la distribución, lo que vemos es que la gran mayoría de los hogares, sus ingresos están en su gran mayoría basados en los salarios que reciben. Por lo tanto, si hay una política salarial que es efectiva, que se cumple con ella, que realmente tiene un salario que se ajusta a las condiciones y al contexto del país, que está determinada según la productividad del país, es un salario mínimo que es efectivo en relación a la mediana salarial del país, etcétera, lo que llegamos es a un salario que incrementa los salarios en la cola de la distribución y por lo tanto reduce drásticamente la desigualdad entre los hogares. En la introducción se ha hablado un poquito de estas publicaciones que hay en algunos sectores entre economistas en los que se habla de que el salario mínimo tiene un impacto negativo sobre el empleo. La realidad es que nosotros hemos hecho muchos estudios y metaestudios que intentan ver hasta qué punto es verdad esto de que los salarios mínimos tienen un impacto negativo en el empleo. Y la realidad es que cuando un salario está bien aplicado, considera métodos empíricos para un nivel que es adecuado según el país, este salario no tiene un impacto negativo en el empleo.
además de no tener un impacto negativo en el empleo, tiene impactos muy positivos. Por ejemplo, en el caso de países donde hay una gran masa de informales, es decir, los estudios muestran que una subida del salario mínimo tiene un efecto faro, es decir, lo que hace es que los informales tomen como referencia el salario mínimo y también vean sus salarios incrementar. Otro punto importante es que en la cola de la distribución, los asalariados que reciben el salario mínimo están en hogares con muy bajos ingresos y en estos hogares la propensidad a consumir es muy alta y un incremento del salario mínimo obviamente va a incrementar la demanda agregada que luego repercute de forma muy positiva en lo que es la productividad y la demanda de los países. Por lo tanto, un salario mínimo no solamente no tiene un impacto negativo en el empleo, sino que puede tener un impacto muy positivo a largo plazo en la creación de empleo y en la creación de riqueza dentro de un país. Y ahora lo que veremos es un poquito hasta qué punto los asalariados están en la cola baja de la distribución y sus características. Entonces, en Europa, lo que observamos, todo lo que es aquí, lo que observamos es los hogares, la distribución de los hogares según los ingresos. Entonces, aquí están los hogares en la cola baja, en el decil bajo, y los hogares en el decil alto. Y lo que vemos es que la gran masa, es decir, el 69% de los trabajadores que reciben el salario mínimo están en la parte baja de los hogares. Es decir, no es cierto esto que a veces se dice que los trabajadores que reciben el salario mínimo están distribuidos de forma equitativa a través de toda la distribución de los ingresos de los hogares, sino que, como vemos, se acumulan en la parte baja de la distribución. Y esto también pasa en todos los otros continentes y en todas las otras regiones de los países. Entonces, lo segundo que vemos es los trabajadores que reciben el salario mínimo, ¿qué características tienes? Lo que vemos es que todas las personas que están por debajo del salario mínimo, hay una gran masa de ellas que son mujeres, más mujeres que hombres, más jóvenes que no jóvenes, más de aquellos trabajadores que están con educación por debajo de secundaria, que tengan educación por encima de secundaria, más en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Y en este caso, en el caso de si hay o no dependientes dentro de los hogares, lo que vemos es que en general en el cómputo global en el mundo vemos que este no es el caso. Pero si miramos en el caso de Europa, en el caso de Europa occidental, lo que observamos es que de todos aquellos que están por debajo del salario mínimo, el 53% son mujeres, 12% en vez del 6% que están por encima del salario mínimo son jóvenes. Hay mucho más trabajador con educación secundaria por debajo que recibe el salario mínimo que están por encima del salario mínimo, que están en zonas rurales y con por lo menos un menor dentro de los hogares. También es verdad que aquellos hogares que tienen dependientes tienen más probabilidad de estar en el salario mínimo que estar en salarios por encima del salario mínimo. Entonces, lo que vemos es que las características de aquellos trabajadores que están por debajo del salario mínimo es de lo que llamamos características de trabajadores vulnerables. Y por último, lo que hacemos en este informe es un ejercicio de simulación para ver qué pasaría si en vez de tener a 216 millones de trabajadores que están por debajo del salario mínimo, ¿qué pasaría si todos estos trabajadores recibieran como mínimo el salario que les corresponde por ley? Es decir, si hubiera un cumplimiento completo con el salario mínimo. Y el segundo ejercicio de simulación es si este salario mínimo se ajustase al 67% de la mediana de la distribución. Lo que observamos, y muestro los resultados para Europa, también hay para todos los otros países del conjunto de los miembros de la OIT en el informe, pero en el caso de Europa, por ejemplo, lo que pasaría si todo el mundo recibiera el salario mínimo con cualquier indicador, en este caso es el ratio Palma, que lo que hace es mirar el total de la masa de los ingresos de los hogares en la cola alta versus la cola baja, lo que vemos es que
la desigualdad entre los hogares bajaría entre un 1 y un 11%. En el caso de España, si tuviésemos un cumplimiento completo con el salario mínimo, es decir, si aquellos 16,6% de trabajadores que no reciben el salario mínimo lo recibieran, bajaría la desigualdad de ingresos entre los hogares a un 5%. Y si el salario mínimo en España subiera del 51% en relación a la mediana al 67%, que es lo que intentan ahora que haya en Europa en términos de convergencia, es decir, si el salario mínimo en España se ajustase a parecerse más al salario mínimo que hay como en países en Francia, entonces la desigualdad bajaría hasta aproximadamente un 8% entre los hogares en España. Es decir, realmente tendría un impacto bastante importante en reducir las desigualdades entre los hogares. Y este es el caso no solamente para el conjunto de España, sino para todos aquellos países para los cuales hemos estimado este tipo de simulación. Por ejemplo, la desigualdad bajaría un 9% en Guatemala, un 13% en Mali, un 8% en Mongolia. Ahora bien, es verdad que, y esto no tenemos datos para España, porque como he dicho antes, oficialmente la informalidad no se estima en el conjunto de los países de Europa, pero en esta gráfica lo que vemos es la distribución de los hogares y todo lo que es azul es la masa de asalariados que son informales dentro de los hogares. Como vemos en África, en Asia y en América Latina y en el Caribe, la informalidad es bastante importante y lo que hemos estimado en este informe es que la formalización de los informales es quizá el punto clave más importante para que la política de salario mínimo tenga impacto en reducir las desigualdades. Y esto también se aplica en el caso de España, porque aunque no tenemos datos oficiales de informalidad, el hecho de que el 16,6% de los asalariados estén por debajo del salario mínimo ya indica que hay un grado de informalidad bastante alto. Y por último, el informe lo que hace en la última parte es, de alguna forma u otra, volver a todas las estimaciones que hay en la parte 1 y 2 y recapacitar en estas estimaciones para ver cuáles son los desafíos en el futuro en términos de política salarial para una recuperación que esté centrada en el ser humano. Y bueno, lo que quiero destacar aquí, por encima de todo, es que mientras dure la pandemia, es posible que sea necesario prolongar los subsidios salariales, que es lo que hemos visto hasta este momento. Y por supuesto, tienen que haber políticas salariales que sean efectivas, no solamente durante la pandemia, pero una vez que la pandemia ya no esté entre nosotros, para que volvamos a una normalidad que sea mucho mejor de la que había antes, con una mayor justicia social y menos desigualdad, porque si hay algo que ha quedado claro es que en los últimos 20 años, desde que se comenzó este siglo, ha habido un incremento bastante fuerte de las desigualdades, sobre todo en aquellos países avanzados, que parece ser que puede ser que sea incluso peor después de la COVID, y para que volvamos a un punto de partida antes de la COVID, uno de los factores más importantes es tener políticas salariales que sean justas y sobre todo que intenten disminuir las desigualdades dentro de los países, pero dentro de los países y dentro de los grupos, como por ejemplo pueden ser las desigualdades de género, que de momento siguen siendo bastante importantes en el conjunto de Europa y también en el caso de España. Y con esto ya concluyo la presentación diciendo que bueno, el salario mínimo es importante en sí, pero también hay que destacar que las políticas salariales tienen que ser vistas como políticas que aceleren el objetivo de desarrollo sostenible y que sobre todo las políticas salariales, como pueden ser el salario mínimo, tienen impacto en algunos de los objetivos, como puede ser el objetivo 10, que intenta incrementar la productividad dentro de un marco en el que haya más igualdad y menos desigualdad entre los hogares, y por supuesto el objetivo 8, que
trata de asuntos de desigualdad, sobre todo de desigualdad de género. Con esto concluyo la presentación